grabemos. Ya estamos grabando. Bueno, entonces continuemos. Estábamos analizando la abundancia de los elementos en el universo. En el universo. Realmente esto va a pasar a ser menos importante porque nosotros vamos a trabajar el sistema del planeta Tierra más que todo. Pero aquí vemos cómo el hidrógeno y el helio se lleva con todos los demás. Recordemos que esto es una escala logarítmica con respecto al silicio. El silicio es muy importante, ¿por qué? Porque es un elemento muy abundante en el planeta Tierra. No es el más abundante, pero sí es el segundo más abundante. Después, ¿alguien conoce el primer elemento más abundante del planeta Tierra? Bueno, lo dicen, en caso de que lo sepan, igual ya lo vamos a... No, el carbono no lo es. Es el elemento tal vez más abundante para la vida, pero no es el más abundante en la Tierra. Bueno, no, el otro también. Eso es lo que uno no se espera, la verdad. El hierro también es muy abundante, pero no es el más abundante. ¿El helio? No, el helio sí no es muy abundante. Es otro. Tampoco, el nitrógeno es el más abundante en la atmósfera, pero no en todo el planeta Tierra. ¿El silicio? ¿Silicio? Silicio es el segundo y rivalizado muy de cerca del primero. ¿El carbono? No, el carbono no lo es el más importante para la vida. El oxígeno, como mencioné, yo lo estaba mirando aquí. Edison y Andrés mencionan el oxígeno es el elemento más abundante de la Tierra. Es sorprendente, la verdad, porque uno piensa en el oxígeno más que todo como el gas que respiramos, pero resulta que están muchísimos minerales, muchísimos, haciéndolo el más abundante de la Tierra, muy cercano al silicio, pero sí legal. Sin embargo, corroboren, de pronto me equivoco, pero estoy casi seguro que sí es del oxígeno. Entonces miren, ¿no? Aquí tenemos otra gráfica muy similar. Como les digo, es importante tener en cuenta que estamos hablando de la abundancia de elementos en el universo en este caso, ¿no? Entonces ahora aquí tenemos algo más cercano a lo que nosotros trabajamos. Miren, aquí podemos ver que el oxígeno supera a los demás, está cerca al silicio. Voy a acercarme a esta gráfica. Para que la puedan apreciar. Es algo bueno de las clases, así es que uno puede ver las gráficas mejor. Miren el oxígeno. Y miren esta categoría, ¿no? Los elementos formadores de roca, que no por nada son los más abundantes. Yo creo que esa es la razón por la que son formadores de roca, las rocas, los planetas rocosos, todo eso. Entonces estos elementos están en muchísimos minerales. Silicio, aluminio, hierro, particularmente silicio, aluminio, hierro, oxígeno, potasio, magnesio también, flúor también, pero yo diría que importantísimo, hierro, aluminio, silicio, oxígeno. Los aluminosilicatos, por ejemplo, son probablemente la categoría de minerales más abundantes del planeta Tierra. No, mentiras. De la corteza. Hago la corrección. Los aluminosilicatos son probablemente los más abundantes en la corteza, no en todo el planeta Tierra. Si vamos al núcleo, vamos a ver que el hierro y el níquel son impresionantemente abundantes, ¿no? Aquí tenemos una serie de materiales, de elementos moderadamente abundantes en el sistema del planeta Tierra, y aquí tenemos los más raros, ¿no? Que también la mayoría son metales preciosos, miren, están en morado. Rutenio, rodio, paladio. Estos son elementos llamados del grupo del platino, muy valiosos. Incluso creo que el metal más caro del mundo no es ni el oro ni el platino, es uno de estos tres incluso. Es uno de estos tres. Osmio, iridio, platino, oro, renio, telurio. Aquí tenemos, miren, los elementos de tierra raras, ¿no? Tienen una característica muy particular, que todos tienen una valencia constante, casi todos, creo que excepto el cerio, tienen una valencia de 3. Eso hace que se comporte muy similar. Y además, su radio atómico crece hacia la derecha. Bueno, eso no importa hoy. Pero bueno, miremos cómo cambia la abundancia de los elementos del universo y de la Tierra, ¿no? Así que pensemos más en esta. Y miren, ¿no? El torio y el uranio no son tan escasos como uno creería. Eso también es algo interesante. El torio y el uranio no son tan escasos como uno creería. El uranio es muy abundante en ciertos tipos de rocas que son muy comunes en la vida cotidiana, como los shales negros. Las arcillas negras tienen mucho uranio, son formidablemente radioactivas, y convivimos con ellas todos los días, ¿no?
Es algo interesante que Harold mencionó como la geología médica y eso evalúa cómo las rocas y los objetos de interés geológico nos afectan en la salud. Uno de los casos típicos de esto es el gas radón. Tal vez han escuchado el gas radón. Si quieren comentar al respecto, háganlo. Tiene mucho que ver con la geología y esa es la segunda causa de cáncer en el mundo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué ocurre ese efecto serrucho? Bueno, lo llaman la regla de Odo-Harkins. Y la diferencia entre la abundancia de elementos con número atómico par e impar se conoce como la regla de Odo-Harkins. Yo no lo llamaría regla, pero así se llama porque miren que, por ejemplo, en muchos no se cumple, ¿no? Entonces, pues no es como tan regla. Pero sí se cumple la mayoría. Miren, aquí no se cumplió. En este huequito aquí, esta depresión de abundancia acá. Si alguien cree saber por qué ocurre el efecto Odo-Harkins, es más, aquí creo que no he escrito cuál es más abundante, si par o impar. ¿Cuál creen? ¿Par o impar? ¿Cuáles son más abundantes, pares o impares? ¿Por qué? Bueno, les dejo ahí Impares. ¿Cuáles? Impares. ¿Los impares son más abundantes? Pares. Ok, bueno, yo opino que soy más con Valentina, los pares son más abundantes. Sí, exacto. Ya varias personas están diciendo, Yacir dice pares, Lorena dice pares, Nicolás dice pares y da una explicación, tienden a desestabilizarse. Sí, yo tengo entendido que las configuraciones atómicas impares son más inestables. Y no solo eso, sino que también son menos frecuentes, tienen menos probabilidad de formarse en los procesos de nucleosíntesis estelar. Es más probable, según tengo entendido, que se forme un número par a que se forme un número impar. Eso explica, por ejemplo, por qué el litio es tan escaso. El litio es notablemente escaso, me parece a mí. No lo es tanto en la Tierra. Y ahora vamos a ver otra cosa, ¿no? Ya pues, si llegamos hasta la clase de geología económica, vamos a ver algo interesante que, bueno, un elemento puede ser abundante, pero puede tener una tendencia a nunca concentrarse, ¿sí? Digamos, hay elementos que no son tan abundantes en el sistema del planeta Tierra. ¿Dónde está el cobre? Miren, el cobre, por ejemplo, es ligeramente menos abundante que el cerio, pero es mucho más fácil explotar cobre, y es más, el cobre es tal vez de los recursos minerales más impresionantemente importantes ahora, que cerio. ¿Por qué? Porque el cobre tiene la tendencia a acumularse en yacimientos minerales, sin embargo el cerio más bien tiende a estar como diluido en toda la corteza, entonces nunca es suficientemente concentrado como para explotarse como tal, excepto en ciertas contadas ocasiones, como lo que vemos en el oriente colombiano en un mineral llamado monacita, que es un mineral ígneo, muy interesante también. Pero bueno, eso son otra cosa, ¿no? Pues entonces no solo pensemos, esta es la abundancia en toda la corteza, pero hay muchos otros factores que tenemos que tener en cuenta que les dan sus peculiaridades a cada elemento. Bueno, continuemos. Vimos que el hidrógeno y el helio son los más abundantes. Aproximadamente 91% de los átomos del universo son átomos de protio. Protio, ¿no? Protio. Específicamente protio. Lo más sencillo posible. Un protón y un electrón. Ni siquiera tienen un neutrón. Si tuviera un neutrón sería deuterio y el otro creo que se llama tritio. El 8% son de helio 4, 2 y 2, seguidos por el oxígeno con un 0.04%. Miren cómo el helio y el hidrógeno son extremadamente abundantes y especialmente el hidrógeno. Ya vimos que eso es una de las evidencias para el Big Bang. Eso ya es un poco de física cuántica, ¿no? Porque solo se forman esos elementos en los estadios tempranos del Big Bang. Pero tiene que ver con que son muy sencillos. Se forman más fácilmente esos núcleos pequeños. Ya los elementos de núcleos más grandes requieren un proceso conocido como nucleosíntesis estelar que ocurre en el interior de las estrellas de gran tamaño, también conocidas como supernovas. Nucleosíntesis estelar es el horno de formación de los elementos. Solo ahí hay suficiente energía para que las partículas colisionen y queden unidas permanentemente. Es muy difícil hacer esto artificialmente, aunque tengo entendido que el ser humano ya ha logrado hacerlo. Y es tremendo, ¿no? Eso es tremendo, eso es increíble. Que se haya logrado, es increíble, ¿verdad que sí? Aunque Bueno, igual ahora, siempre liberan mucha radiación y se van desintegrando, como el libermorio, que es el elemento más pesado, o el segundo creo, pero no son estables, aún así.
Sí, ¿no? Muchos de los elementos creados en laboratorio son notoriamente inestables, pero es que los elementos que tienen como un número atómico de 100, por ahí que como 120, eso no, eso no se puede. Pero sí, se ha logrado crear y es muy interesante pero yo no sé hasta qué punto se ha logrado crear elementos, por ejemplo, como crear potasio o algo así, no, no lo sé, eso sí ya no es mi tema. Bueno, ahora hablemos del planeta Tierra. ¿Cómo se formó el planeta Tierra? La hipótesis de la nebulosa primitiva. Bueno, inicialmente había una nebulosa compuesta de polvo de hidrógeno, helio y otros elementos pesados que se formaron en estrellas de antes, ¿no? Un error que notamos nosotros en parciales era que algunas personas decían que los elementos de la Tierra, los elementos pesados de la Tierra se formaron en nuestro Sol. Pues no, no, obviamente no. Primero que todo, nuestro Sol no tiene el tamaño para hacerlo. Y segundo, pues cómo van a pasar del Sol a nuestro planeta si el Sol todavía está ahí. Entonces, recuerden, hubo nucleosíntesis estelar en otras estrellas anteriores a nuestro sistema solar que explotaron y empezaron a enriquecer el universo con elementos nuevos, y a partir de ahí se forma nuestra nebulosa solar y comienza este proceso que vamos a hablar rápidamente. Hace aproximadamente 5.000 millones de años, miren, ya tenemos otra cifra para que vayan teniendo un límite, digamos, superior de la antigüedad de todo. Nosotros no vamos a ver nada más antiguo que esto, porque esto es una clase de geología y no vamos a volver a trabajar esto en toda la clase, porque ya vamos a hablar de la historia de la Tierra y eso. Entonces, esta nebulosa solar comenzó a contraerse debido a la atracción gravitacional de sus partículas, formando un disco. Entonces pasó de ser más o menos como un algodón gigante a ser un disco. ¿Por qué? Por la gravedad. Mayor velocidad angular, es decir, comenzó a rotar, más organizado, por decirlo así, y eso se llama protosol. Aquí tenemos bastante texto, las diapositivas nosotros se las enviamos, tienen texto, porque son más bien hechas, o al menos las mías son hechas para ser leídas y ser estudiadas. A veces se da esto, vamos a leerlo. Entonces, debido a la mayor densidad de partículas del protosol, las colisiones se vuelven más frecuentes y hay mucha energía térmica en la parte central del disco, mientras que la parte exterior se mantiene más fría, formando una capa de agua, dióxido de carbono, amoníaco y metano congelados. Ya sabemos que los planetas exteriores están formados más que todo por este tipo de hielos y gases, ¿no? Una vez se forma el Sol, digamos que toda esa temperatura se confina a un punto más pequeño, es decir, ese es el nacimiento del Sol. Entonces la parte central del disco se enfría un poco, porque antes estaba todo caliente. Miren esta imagen, antes toda esta región estaba caliente. Una vez se forma el Sol, como que ya se confina la temperatura un poco más aquí, ¿no? Eso permite que lo que está cerca, que es la región que habitamos nosotros, el planeta Tierra, se enfríe un poco. Una vez se enfría un poco, sustancias que están fundidas o en forma de gas, como el hierro, el níquel, el silicio y el aluminio, se condensaron en partículas, en goticas, que posteriormente se amalgamaron formando masas metálicas y rocosas, meteoritos, objetos metálicos rocosos, que luego se pegan entre sí por la gravedad, como siempre, y da inicio a formas más grandes llamadas protoplanetas, las cuales nuevamente se pegan entre sí, y en unas pocas decenas de millones de años tenemos planetas, y queda bastante limpio ciertas regiones. Mas, sin embargo, ahí surge la pregunta de por qué, digamos, la parte y si alguien la sabe, sería muy interesante, ¿no? Digamos lo que es Mercurio, Venus, Marte, eso quedó muy limpio de asteroides, pero porque hay cinturones de asteroides donde la cosa no, como que no se condensó en planetas, interesante, pero en ciertos lugares sí ocurre. Se forman protoplanetas y se forman los planetas interiores. Ahora, sí, hubo algo que mencionamos en la clase pasada, ¿no? Valentina nos contó de un libro en el cual se mencionaban cóndrulos, condritas. Las condritas son un cuerpo que viene del espacio, y los cóndrulos son unas pequeñas pepitas que forman las condritas, no todas, pero la mayoría tienen cóndrulos. Y miren esto, les voy a resaltar esto en caso de que estén interesados en entender por qué se forman esas, esas pepitas que forman muchos cuerpos celestes, rocosos, metálicos. Bueno, podemos hablar de eso después. Entonces aquí tenemos de nuevo todo, ¿no? Primero tenemos una nube de polvo, se organiza en un disco con una región protosolar muy caliente, todo el centro del disco está muy caliente, luego se compacta mejor y da un poco de respirito de frío alrededor. Igual, pues cuando uno se acerca sigue siendo muy caliente, ¿no? Luego miren cómo se empiezan a condensar en pequeñas partículas cada vez más grandes, protoplanetas, para luego formar
algo como lo que conocemos. Pero miren, acá está el asteroide, el cinturón de asteroides, ¿no? ¿Por qué sigue ahí? Porque lo que uno pensaría, o al menos desde mi punto de vista, lo que uno pensaría es que todo tiende a pegarse y organizarse, pero en toda la mitad hay un cinturón de asteroides que no se ha organizado y no pareciera que vaya a serlo, quién sabe, no sé. Muy interesante, eso me parece muy interesante. Bueno, ahora sí, entonces hablemos de la edad de la Tierra. La edad de la Tierra se estima en 4.5 billones de años, es decir, 4.500 millones de años. ¿Por qué? Bueno, entonces ahora sí hablemos de dataciones de rocas, de evidencias sólidas que tenemos en museos y que, quién sabe, la Universidad Nacional tendrá un pedazo del famoso gneiss de Acasta, el gneiss de Acasta. No se preocupen de qué es un gneiss, porque lo van a aprender más adelante, es una roca metamórfica. No, es una roca muy antigua, es el cuerpo de roca más antiguo encontrado hasta el momento. Se llama el gneiss de Acasta. ¿Dónde está? En Canadá. Se ha datado que esta roca tiene una edad de metamorfismo, no se preocupen por esto, ya lo vamos a saber, por ahora interpretémoslo como el nacimiento de la roca metamórfica entre 3.58 y 4.031 billones de años, o 3.580 y 4.031 millones de años. ¿Sí? Es el cuerpo de roca más antiguo que hemos encontrado. Pero entonces ahora les voy a mostrar otra cosa y quiero que porque seguramente va a haber una confusión, espero que la haya porque eso nos lleva a una reflexión importante, que es la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos el gneiss de Acasta, el cuerpo de roca más antiguo del mundo. Esta es la roca más antigua del mundo. Uf, tremendo. Entonces pero ahora miremos esta otra información que tengo aquí. El material más antiguo encontrado hasta la fecha es un cristal de zircón detrítico. No se preocupen, detrítico, creo que muchos conocemos como significado de detrítico, como un sedimento, una partícula que se ha movilizado por ahí. Hallado en una secuencia metamorfoseada, no se preocupen de metamorfoseada, de arenitas y conglomerados. Bueno, mejor dicho, lo encontraron en un lugar llamado Jack Hills, Australia. Un zircón detrítico, y miren que es mucho más antiguo que el gneiss de Acasta. 4.4 billones de años, el material más antiguo encontrado hasta el momento. Pero el gneiss de Acasta lo seguimos mencionando y sigue siendo muy importante porque es el cuerpo de roca más antiguo encontrado hasta el momento. Entonces, y aquí tenemos una fotografía de uno de los zircones de Jack Hills, no necesariamente es el más antiguo de todos, pero miren, interesante, ¿no? Es una fotografía en falso color, este no es azul, no lo es un falso color. Es una técnica de generación de imágenes que se utiliza para digamos, recalcar cosas que queremos ver, pero no es que sea azul. Bueno, pero regresemos a esto, ¿no? Entonces, me gustaría que alguien opinara en por qué el cuerpo de roca más antiguo es distinto al material más antiguo del mundo. ¿Por qué son distintos? ¿Por qué merecen una mención por aparte? Sin embargo, los dos son mencionados en esta clase. Yo diría que por la composición, ¿no? Porque es diferente, digamos, lo que puede durar una roca a lo que puede durar un cristal. Si estoy bien, el cristal tiene una estructura que le permite tener, o sea, preservarse más tiempo. Por tanto, es más fácil, eh, sí, o sea, que haya durado en el tiempo que una roca. Ok, bueno, entonces aquí vas por el camino correcto, estás haciendo una distinción entre una roca y un cristal, ¿no? Una roca y un cristal, ¿qué diferencias tienen? Entonces, hacia ahí está la respuesta. Bueno, el Oganesson es el elemento más pesado conocido, 118, eso es mucho, eso es un núcleo muy grande, muy interesante eso, el Oganesson. Bueno, ¿qué tan antiguo data el escudo guyanés? El escudo guyanés me parece que lo más antiguo que tiene es como es por ahí bastante más joven que el gneiss de Acasta, creo que tiene por ahí, en Brasil diría yo que es la zona más antigua del escudo guyanés de tener, pero no estoy seguro, ¿no? Pero le pongo por ahí 4 billones de años, por más antiguo que sea el escudo guyanés, eso es muy antiguo de todas maneras, y se parece mucho a esto, es muy parecido, sino que este es un poco más antiguo que el guyanés, pero el guyanés también es una de las zonas más antiguas del mundo, ¿no? Porque el cuerpo de roca se forma a partir de los materiales que formaron el planeta. Ok, Janira dice, bueno, esto es una opinión interesante, ¿no? Sí, en efecto el cuerpo de roca se forma a partir de los materiales que formaron el planeta, ¿no?
Y el material, entonces tú esperarías que ese zircón vino de otro lado o que no hace parte del planeta o algo por el estilo. Entonces voy a pasar al tablero y vamos a trabajar el concepto de roca y el concepto de cristal y en este momento nos compete, ¿sí? Primero que todo, una diferencia entre el gneiss de Acasta y el cristal y el zircón de Jack Hills de Australia es que, primero que todo, el gneiss de Acasta es un cuerpo de roca que tiene nombre, ¿no? Si ustedes analizan, tiene nombre y seguramente hay una región en Canadá que se llama Acasta. Eso quiere decir que debe haber una región grande, digámoslo así. Voy a bajar un mapa. Tenemos un mapa en vista de planta, dibujémosle una estrella, dibujémosle una estrella de los vientos acá, el norte, no sé qué. Vámonos a Canadá, en algún lugar, y pongámosle una escala aquí. Sí, una escala. En algún lugar hay un cuerpo de roca grande que aflora en varios lugares. Puede estar tapado por aquí, digamos, y puede aflorar por acá, todo esto así, que se llama el gneiss de Acasta. Y uno puede recorrer el gneiss de Acasta, caminar sobre el gneiss de Acasta, coger un pedacito del gneiss de Acasta, y el gneiss de Acasta no se va a acabar porque sencillamente es un cuerpo de roca grande. Los cuerpos de roca grandes y que tienen continuidad a lo largo de regiones reciben nombres. Mientras que el zircón detrítico de Jack Hills, Australia, es un zirconcito que se encontró dentro de una roca formada de más materiales detríticos. Entonces aquí tenemos la primera diferencia. El gneiss de Acasta, y miren que aquí dice un fragmento del gneiss de Acasta, pero no es así como, no, mire, esta es la roca más antigua del mundo, no, es un pedazo de todo el gneiss que seguramente aflora en una región muy grande. Entonces aquí tenemos una diferencia fundamental. Mientras que el zircón detrítico de Jack Hills es un trocito diminuto de zircón, que si no me equivoco, debe tener esta composición. La gente que sepa de química me corregirá. ¿El zircón es ZR o es ZR? Esto es así. No, tiene que ser más. Todo esto tiene menos 4. Bueno, eso no importa. El zircón es un material muy importante, ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces esa es la primera diferencia. Ahora bien, hablemos démosle una pequeña historia al zircón de Jack Hills, Australia. Entonces, y aquí vamos a comenzar una introducción a las rocas sedimentarias, de las cuales el zircón de Jack Hills, Australia, proviene. Entonces, póngale mucho cuidado a este dibujito. Este dibujito, cópienlo porque lo vamos a hacer una y otra vez, de verdad que sí, cada vez con mejor definición, con más entendimiento. Entonces, primero que todo es un zircón detrítico. Detrítico. ¿Qué es un detrito? Yo normalmente no hago mucho énfasis en las definiciones de cada palabra, pero ¿qué es un detrito? ¿Quién me puede decir? Ah, bueno, acá hay varias opiniones. María del Pilar, ¿un cristal alguna vez fue una roca sometida a diferentes presiones y temperaturas? Sí, ahí comenzamos, ¿no? Alguna vez, y ya no lo es. Y ahora está en otra roca incluso. Entonces, o puede estar en la misma roca en la que se originó, las dos posibilidades. Entonces ahí ya empezamos a ver los tipos de roca. ¿Alguien quiere darme una opinión de qué es un detrito? Pues un detrito. Si tienen una definición que no es rigurosa, no importa. ¿Qué creen que es un detrito? Bueno, sí, como un residuo de roca, sí. Pedazos de roca. Una descomposición de partículas sólidas, sí, eso es un detrito. Es un trozo de partícula que, bueno, a veces hablan, por ejemplo, de detritos también, cualquier como pedacito de material sólido que se está movilizando, que por ejemplo está cayendo desde la parte de arriba del mar hacia abajo, por la columna de agua, y eso es un detrito, son pedacitos de rocas, normalmente materiales inorgánicos, aunque a veces también materiales orgánicos lo refieren como detritos. Entonces, que los detritos son fundamentales en esta clase porque son el pilar de las rocas sedimentarias. Entonces, hablemos de cómo se forman las rocas sedimentarias. Y voy a poner el gneiss de acá hasta aquí, la mentira, solo el zircón de Jack Hills. En algún momento, y este dibujo lo vamos a tener una y otra vez. La clásica combinación zona deprimida, que vamos a empezar a conocer como cuenca sedimentaria, y bueno, una zona elevada, no necesariamente tiene que ser tan elevada, pero pues ayuda,
Esto no tiene un nombre tan importante como cuenca. Cuenca, importantísimo. ¿Qué tiene importante las cuencas en la geología? Que las cuencas son lugares deprimidos donde se acumulan sedimentos, donde se forman rocas sedimentarias. Entonces metámosle todo, lluvia, entonces hay lluvia. Definitivamente el agua es el agente erosivo más importante. El viento tiene a veces un papel relevante, pero no, nunca, jamás como el agua. Entonces se van a formar quebradas, ¿cierto? Digamos una quebrada que fluye por allá hacia otra cuenca, y ahora están las quebradas que fluyen hacia nuestra cuenca. En muchas ocasiones las cuencas son sectores tan deprimidos que se inundan, o incluso hay entrada de agua de mar. Normalmente hay agua, muy comúnmente hay agua, a veces no, no necesariamente no. Entonces esta quebrada avanza acá, y esto se empieza a llenar de sedimentos. Y normalmente los sedimentos se acumulan de forma completamente horizontal, en la parte más deprimida de la cuenca. Por ejemplo, tenemos una, no se preocupen de los nombres, preocupense del concepto, ¿no? Una arenita, digamos. Y ya vamos a ver, este dibujo lo vamos a hacer cada vez mejor porque no es tan sencillo como lo estoy dibujando aquí. Pero esto es lo básico. Hay otro tipo de sedimento que no viene de los ríos, sino que viene de organismos, ¿no? Entonces, imaginémonos que, y suele ocurrir de forma rítmica, que hay a veces proliferaciones de, digamos, algas diatomeas. Las algas diatomeas construyen sus caparazones de sílice coloidal, que es un material muy resistente. Entonces el alga diatomea muere, pero genera un desecho, por decirlo así, que se acumula. Entonces ese desecho se acumula. Forma una capa normalmente delgada de un material hecho de sílice, que es una roca denominada chert. Ya la vamos a ver con más digamos, rigurosidad más adelante. No solo diatomeas, sino también radiolarios pueden formar cherts. Los radiolarios tienen una forma muy bonita, bueno, no me quedó tan bonito, pero bueno. Luego, digamos que se puede acumular una arcilla. ¿Por qué ocurren diferencias entre el tipo de roca que se genera? Eso es más complejo y lo vamos a ver más adelante. Por ahora no nos preocupemos por eso. Tiende a tener ritmicidad, que es algo muy interesante también, que son ciclos que se repiten. Y aquí tenemos nuestro chert. Y bueno, digamos que ahora hubo y bueno, y a medida que miren que la cuenca se va llenando, el mar empieza a retroceder. Ahora digamos que se acumula este color no era el que yo quería usar más. Ahora digamos que se acumula un conglomerado. Pero bueno, lo que quiero que entiendan es que todos estos son detritos al fin y al cabo, son sedimentos. Ya nunca vamos a utilizar la palabra detrito. Vamos a hablar más de sedimentos. Un conglomerado que es una roca formada por las rocas que uno puede observar en un río. Si cuando vayan a un río van a ver que los ríos casi siempre, especialmente los ríos que están más bien en la parte alta de las montañas, tienen puras rocas redondas. Un río que está en la parte baja de la cuenca no tanto, ¿no? Si uno va al Magdalena por la altura de Mompox, no va a encontrar de tanto esto, ya luego tal vez trabajaremos eso, pero la mayoría de ríos, digamos, si uno va a la Quebrada La Vieja acá en Bogotá, va a encontrar este tipo de rocas. Cuando ese material se compacta, se litifica, que eso lo vamos a ver con más rigurosidad, se forman las rocas sedimentarias, ¿cierto? Ahora bien, y el zircón de Jacques, como vimos acá, viene de un conglomerado. Miren, ya les expliqué de forma muy poco rigurosa qué es un conglomerado, pero imagínense una roca sedimentaria, o sea, hecha de sedimentos, que se formó a partir de rocas redondas de río. Uno de esos, dentro de ese conglomerado, alguien bueno, pasó muchísimo tiempo, ya este paisaje cambió, este lugar ahora está ubicado en un desierto, en la región de Pilbara, en Pilbara creo que se llama en Australia, y alguien recorrió esta misma zona y hay pedazos de esta roca todavía. Entonces lo que hizo fue que cogió un pedazo de esa roca y se lo llevó al laboratorio, un conglomerado. Ese conglomerado tiene muchas partículas, tiene partículas de cuarzo, tiene partículas de, no, todas son redondas, tiene partículas de feldespato. Y uno de esas era el zircón de Jacques. Una de esas era muchas, normalmente hay uno que otro zircón. El zircón de Jacques 4.4, tremendo, seguramente hay muchos otros también muy antiguos. Pero entonces aquí quiero hacerles una pregunta. Y si no conocen la respuesta no importa, porque es una de las respuestas más importantes de la clase.
¿Qué edad tiene todo el conglomerado? ¿Es diferente a la edad de las partículas que lo componen? Ahí está la pregunta y quiero que la piensen bien, quiero que la reflexionen. eh, y quiero que piensen en cómo se formó el conglomerado en este dibujo y miren la montaña de dónde vino. Digamos que el sedimento vino todo de esta misma montaña. Esta montaña tuvo que haberse formado en algún momento, ¿cierto? Entonces reflexionemos. ¿Qué edad tiene el conglomerado y qué edad tiene el zircón? ¿Son diferentes? La edad del conglomerado, o sea, de la roca formada de rocas, a la edad de las partículas que forman las rocas, ¿son diferentes? ¿Son iguales? ¿Qué piensan? Quiero escuchar sus opiniones al respecto. ¿El conglomerado es toda una acumulación de materiales? Sí, se formó por la acumulación de materiales. Pablo, esa es una pregunta importante. El conglomerado se formó por la acumulación de rocas de gran tamaño, normalmente redondas. Ya vamos a ver la definición rigurosa. Pues lo importante es que se formó por una acumulación de materiales. ¿Por qué es el chert utilizado para fabricar herramientas en los periodos prehistóricos? Eso es algo muy interesante del chert, ¿no? El chert pues los seres humanos lo hemos valorado desde siempre. Lo que pasa con el chert, pero sigan pensando en la pregunta que hice, la voy a escribir aquí. La edad del conglomerado es igual a la edad de las partículas que conforman el conglomerado, de las rocas que conforman el conglomerado, o es mayor, es mayor, es menor. Esa pregunta, por favor, piénsela y no importa, o sea, yo no espero que sepan la respuesta, obviamente, no, si ustedes supieran la respuesta no tendría nada que enseñarles aquí, yo no tendría que estar aquí haciendo nada, pero sin embargo, pues sí quiero que lo piensen. Lo interesante del chert, y eso es algo muy chévere del chert, es que la composición la composición del chert, este material, es como un vidrio, muy similar a un vidrio. Eso permite que uno corte el chert y forme como cuchillos. Y la gente del pasado era muy hábil haciéndolo, ¿no? Y tenía toda una serie de tecnologías que están catalogadas en eso, eso me parece increíble. Como uno puede identificar culturas por la manera en que lo hacían y todo. O sea, pero sí, todo está en el material. El chert se permite trabajar, es duro, puede generar filos con facilidad. Sin embargo, si uno coge un trozo de granito, no puede hacer un cuchillo de granito. Es muy difícil, casi imposible, porque la roca simplemente no tiene como esa textura vítrea para ser trabajado como generar cuchillos. Otras rocas que son buenas para eso son la obsidiana y el flint. Tenemos chert, obsidiana y flint. Esas son tres rocas que son vidrios y se dejan trabajar para generar cuchillos. Todas de orígenes muy distintos, ¿no? Aquí estamos hablando del chert. Miren cómo pueden haber rocas de composición similar, pero orígenes diferentes. La obsidiana es volcánica, mientras que el chert se forma a partir de la acumulación de algas silíceas, y el flint es un poquito más complejo, es una mineralización hidrotermal en cavidades. Bueno, y según tengo entendido, el flint es el mejor, el de mejor calidad. Bueno, ¿qué opinan? Listo, acá hay varias opiniones, entonces vamos a ver. Son diferentes, las rocas son más antiguas. O sea, ¿opinas que la roca es más antigua que la partícula que la conforma? Bueno, sigamos. La partícula existía desde antes de que se volviera parte del conglomerado. Sí, sí, ¿no? Porque el conglomerado se formó de partículas. Entonces empecemos con esto que dice Yacir aquí. Empecemos con esto. Esta afirmación nos va a llevar a la respuesta. ¿Es diferente la edad? Sí, lo es, porque tenemos dos objetos en esencia distintos, las partículas que lo forman y el objeto como tal. No, las partículas tienen más edad, son diferentes. El conglomerado sería más joven, por así decirlo, que las partículas. Si no estoy mal, todas las rocas sedimentarias y metamórficas tienen menor edad que las partículas que la componen. La Pues, partícula más antigua. un anillo, ¿no? O sea, tú tienes, no sé, la roca principal, lo de alrededor, el metal, pero, y el conglomerado ya cuando está formado, pero pues con lo que tú lo hiciste ya tiene más, o sea, sí, o sea, ya venía de antes.
Las partículas, ¿te refieres? Sí. Exacto. Ya vi que varias personas llegaron a la respuesta. Las partículas existían desde antes, rodaron por un río hasta llegar a la parte deprimida, entonces por ende las partículas son más antiguas. El sílex. No sé muy bien qué es sílex, Juan Sebastián, para serle sincero, no sé si sea un material natural, no sé si tiene que ver con la discusión del CHERT, eh, pero no sé qué es sílex, la verdad. Tal vez es un material silicio que no conozco, si quiere nos comenta. Bueno, aquí tenemos, tendrían diferente edad, las partículas que las conforman son más viejas que el conglomerado. ¿Las aguas subterráneas pueden formar rocas sedimentarias? Uf, eso es una pregunta bien avanzada, muy interesante también. ¿El sílex es el mismo flint? ¿Sí bueno, entonces en ese caso sí tiene mucho que ver. Es otra roca silicia. Pero bueno, voy a regresar a la discusión. A todas las personas que opinaron en esa pregunta fundamental, gracias. Y veo que muchos llegaron a la idea general, ¿no? Y yo creo que hay una afirmación en la cual alguien dijo lo que es lo que es como, la partícula ya existía antes de que se volviera parte del conglomerado. Ahí está, y la respuesta de todos los demás también está. Si volvemos a nuestro dibujo y tenemos las rocas sedimentarias formadas por sedimentos, vemos que las partículas se formaron desde antes. Más, sin embargo, no aplica para todas las rocas sedimentarias. Por eso es que estamos trabajando el tema de forma suave. Porque ahora pensemos en el CHERT. Ahora pensemos en el CHERT. ¿Mm? Prácticamente en el caso del CHERT, vamos a dibujar un cuerpo de agua donde se está formando una roca sedimentaria química, bioclástica. Hay un montón de términos que no conocemos aún, pero que vamos a conocer, no se preocupen. Estamos en un cuerpo de agua. Y esto suele ocurrir de forma rítmica porque a veces hay simplemente entradas de nutrientes muy marcadas, se forma una población de organismos muy tremenda. Entonces, hablemos de organismos silíceos, una población rica y próspera de diatomeas que no va a durar mucho tiempo así porque los nutrientes se van a acabar. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa desde que el sedimento se formó y se depositó? No mucho, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? Es que comparemos los dos ejemplos. Y ahora permítanme les cuento un poco más de un circón. ¿Qué es un circón? Un circón es un cristal de origen ígneo, es decir, se formó en una roca ígnea. Eso quiere decir que el circón detrítico del conglomerado de Jack Hills que dibujamos aquí se tuvo que haber formado mucho antes en una región con magmatismo o vulcanismo. Voy a dibujar acá un cuerpo magmático que ya se enfrió y que está siendo erosionado. Es que acá hay muchos conceptos, pero no importa, entendámoslo así de forma, ¿cómo se dice? Flexible, no rigurosa. O sea que el circón de Jack Hills ya estuvo aquí durante mucho tiempo, incluso millones de años, cientos de millones de años pudo estar aquí antes de ser erosionado y transportado para este conglomerado que tiene una edad muy diferente. Entonces miremos cómo las partículas pueden tener edades absurdamente distintas. Dentro de un conglomerado pueden haber partículas que el conglomerado tiene cierta edad, normalmente datada por fósiles, que es la edad del conglomerado, pero los conglomerados no tienden a tener muchos fósiles, eso es un problema, ¿no? Pero no importa. El conglomerado tiene una edad que es cuando él se formó como roca, se litificó, pero cada partícula de una roca sedimentaria clástica como esta puede tener una historia diferente. Cada partícula puede tener una edad diferente, una procedencia diferente, puede venir más lejos o más cerca. O sea, es un tema muy interesante. Y entre todas, el de Jack Hills es el más antiguo y su origen no se sabe bien ni siquiera, ¿no? No se sabe bien de dónde vino el circón de Jack Hills, si vino de una montaña cercana probablemente, qué roca venía, pero el hecho es que terminó ahí, en ese conglomerado, y ahí se preservó hasta nosotros. Entonces ahora miremos este caso, ¿no? El CHERT. Tenemos nuestra población rica y próspera de algas silíceas, fotosintéticas. Entonces ellas se viven y mueren y caen y se acumulan y se acumulan. Normalmente el CHERT está muy bien laminado, tiene láminas muy bien marcadas. Entonces ahora miren que en este caso la edad de los minerales que componen la roca sedimentaria es la misma que la roca sedimentaria, ¿sí ven? O sea, no es una regla, vamos a la afirmación. Esto no es una regla de oro. Sí pasa mucho, vamos a trabajar esto, no se preocupen. Pasa mucho que la partícula
que compuso la roca sedimentaria es más antigua, pero también a veces tiene la misma edad. Miren este ejemplo. Esto que se demorará 3 horas cayendo, no menos, yo creo. Menos se demora. ¿Cuánto vive una diatomea? ¿Alguien podría decirme cuánto vive una diatomea? O sea, ¿cuánto se demora entre nacer y morir? O sea, se formó la diatomea. ¿Cuánto tiempo pasará entre el nacimiento, la muerte y la caída de la diatomea hasta el fondo de un cuerpo, digamos, de 2 kilómetros de profundidad? Esto se le ocurrió en regiones del océano bastante retiradas y profundas. El chert se forma durante un periodo más corto que el flint. Esa respuesta es compleja, pero el flint probablemente se forme más rápido, porque si ustedes piensan para que esto sucede, tiene que pasar muchos millones de años para que esto se llene de, o por lo menos 1 milloncito de años para que esto se llene de algas y se forme una capa, digamos, de 1 metro. Tiene que pasar bastante tiempo. Pero aquí el tema que estoy hablando es la edad de las partículas con respecto a la de la roca. En este caso es la misma, porque el sedimento se formó y se depositó instantáneamente, lo cual, por ejemplo, no pasó con el zircón de Jack-Hills. En el zircón de Jack-Hills, el zircón se tuvo que haber formado en una roca ígnea, en alguna montaña, tuvo que haberse enfriado, pasado mucho tiempo, erosionado, entonces no se formó al mismo tiempo que la roca. Entonces aquí vemos la complejidad del asunto, ¿no? Especialmente de rocas sedimentarias y de analizar el origen de las partículas que componen ciertas rocas sedimentarias no es fácil. El hecho es que hay ciertos minerales que se forman instantáneamente y se depositan en la roca sedimentaria, otros que vienen de muy lejos y tienen historias muy distintas. Respecto al flint, pues el flint es una roca que se forma en cavidades, normalmente cavidades que son formadas por organismos que viven bajo el sedimento, ¿sí? Y esas cavidades muchas veces son inundadas por fluidos que son ricos en sílice. Pero eso es una historia que yo no puedo contar todavía, pero digamos que hay un gusano que está generando huecos y sistemas de túneles por debajo del sedimento. Y él vive por aquí, digamos que sale por acá y de pronto saca unas estructuras para capturar sedimentos, alimentos, lo que sea. Él deja estos huequitos que tienen nombres incluso, ¿no? Hay uno que se llama talasinoides, si se divide de forma, si se bifurca de a dos. Bueno, el hecho es que estos huequitos a veces son inundados por líquidos que vienen de abajo y depositan sílice. Este es flint, mientras que el chert, o sea, es no biogénico, mientras que el chert es biogénico. Pero eso yo creo que eso es un tema como más avanzado, pero muy interesante de todas formas. Bueno, el hecho es que aquí les dejo digamos, una imagen general de por qué el zircón de Jack-Hills es distinto a la roca más antigua que hay. El zircón de Jack-Hills es una partícula dentro de una roca sedimentaria formada de otras partículas que muchas ni siquiera son tan antiguas como el zircón de Jack-Hills. Y el conglomerado de Jack-Hills ni siquiera merece una mención entre las rocas más antiguas de todas. No es el de las rocas más antiguas de todas, no lo es. Pero resulta que una de las partículas que lo componía sí lo es. ¿Sí? Entonces aquí quiero que analicemos la diferencia entre la edad de una roca sedimentaria y la edad de las partículas que la componen. Es diferente. Puede ser la misma, puede que no. Depende de la roca sedimentaria. Ese tema lo vamos a ver en el ciclo de las rocas. Harold es el especialista en el tema. Vamos a ver esto. Las rocas sedimentarias tienen mucho que estudiarse. Pero aquí les dejo una imagen general, no rigurosa del tema. Y ahora quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo sabemos la edad de la roca sedimentaria? ¿Cómo sabemos la edad de la roca sedimentaria? Vámonos o sea, si cada partícula tiene una historia diferente, no, que esto es un cuarzo que se formó hace 4, y este se formó 4.4, y este no sé qué. Entonces, ¿yo cómo sé cuándo se litificaron? Si cada partícula vino de otro lado, entonces, ¿cómo hago yo para saber cuándo se formó la roca sedimentaria como tal? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que uno podría resolucionar eso? Estudiando la descomposición de isótopos en la roca. Ok, esa es una forma de datar las rocas, muy importante, ¿no? Con radioisótopos. Pero si usted hace un análisis de radioisótopos, ¿qué edad está obteniendo? ¿La de la roca o la de la partícula que compone la roca?
¿Mm? Hágase esa pregunta, porque yo estoy hablando de la roca. Pero usted le hace, por ejemplo, radioisótopo al zircón, obtuvo fue la edad del zircón, pero sigue la pregunta, y la de la roca como tal. Ahí está la pregunta, ¿no? Aquí tenemos otra opinión por la estratigrafía. Sí, 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 la estratigrafía, a eso se le denomina estratigrafía, pero te falta la clave que lleva esa parte de la estratigrafía que data las rocas sedimentarias en casos en que no sabemos, sí, en caso en que la roca se formó en muchas otras cosas. ¿En qué parte del registro geológico aparece? ¿Con el detrito más joven y más antiguo? Acá hay carbono 14. Bueno, carbono 14, digamos que estamos hablando de un material del Cámbrico hace 500 millones de años. Carbono 14 deja de tener el alcance, ¿no? Carbono 14, alguien de pronto sabrá más de esto, la gente que estudia arqueología esto sabe mucho más de eso. Tengo entendido que tiene un límite que no es, no es mucho, ¿no? Entonces, estoy absolutamente seguro que, digamos, si tenemos rocas del Cretácico Jurásico, el carbono 14 paila. Pero sin embargo viene la pregunta de los radioisótopos. Si estamos datando un material, no necesariamente estamos datando las rocas. Que miren el concepto de roca sedimentaria, especialmente como más. Judith nos confirma que se pueden datar objetos máximo con una edad de 50.000 años con el carbono 14. Claro, entonces 50.000 años es poquito, o sea, en nuestro contexto, ¿no? En nuestro contexto de geología es poquito. Por la capa más antigua, el detrito más joven y más antiguo. Digamos que si volvemos al conglomerado de Jacques, digamos que tenemos el más antiguo y el más joven, pero pudo haber pasado mucho tiempo o poquito tiempo después del más joven. No hemos respondido a la pregunta, o sea, todavía no tenemos esa herramienta para darle data a nuestro conglomerado. ¿Qué hacemos? O sea, sí, tengo el más joven y el más antiguo, pero bien puede haber, digamos, bien pudieron estar esos dos enterrados por ahí y luego se sedimentaron y no hemos respondido. Sí, todavía no hemos respondido porque no es algo instantáneo que tenga que ver con el momento de creación de la roca. La capa más antigua, bueno, pero ¿cómo datamos la capa? ¿Sí? Precisamente estamos trabajando la edad de rocas. Aquí hay una respuesta, una sola palabra, sí, que nos dice todos los fósiles, ¿no? Los fósiles. Es la manera en que datamos las rocas sedimentarias. Y digamos, María Carolina nos dice por la capa más antigua, pero ¿cómo sabemos cuál es la más antigua? Empezando por ahí. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Los fósiles. Entonces ahora vamos a meter otro factor en nuestro dibujo. Resulta y acontece que, por ejemplo, nuestro flint, vamos a nuestro flint. Este organismo que llenó ese flint no existió para siempre, ¿no? Resulta que ese organismo ya se extinguió. Digamos que era precisamente, digamos que hay una presencia de un organismo A en esa capa de flint. Un organismo que ya no existe, se extinguió hace mucho. Y resulta también que gracias al trabajo de los paleontólogos sabemos que ese organismo existió entre tal y tal edad. ¿Sí? Nuestro organismo A vivió entre X y Y. Así que si encontramos ese organismo en nuestro chert, ya sabemos la edad de nuestro chert. Así como cuando si uno encuentra un trilobite, por ejemplo, uno encuentra un trilobite. Que normalmente tiene esta forma. ¿Alguno ya ha visto un trilobite de casualidad? Uno ya sabe, hay muchos trilobites, pero por lo menos uno ya sabe que está en el Paleozoico, porque los trilobites se extinguieron a final del Paleozoico. Juepucha, entonces si yo encontré, digamos en esta arcilla encontré un trilobite, ya, Paleozoico. Obviamente hay unos mucho más precisos, que es, por ejemplo, no, tal especie de trilobite estuvo entre tal y tal, y hay organismos con mayor resolución. ¿Se acuerdan que yo mencioné la palabra resolución? O sea, hay organismos que vivieron en periodos de tiempo mucho más cortos. Entonces, si uno lo encuentra, tiene un estimado de la edad mucho mejor que otros que más bien vivieron por un periodo de tiempo muy largo, entonces no son muy útiles. Por eso los paleontólogos buscan ciertos fósiles por encima de otros. Entonces, ahora les enseñamos los 3 fósiles clásicos
a meter a los dos fósiles clásicos para datar edades. Lo que es el Paleozoico, trilobite. Bueno, ¿y cuál es más antiguo? Entonces, tenemos Paleozoico, el más antiguo. Estoy dibujando una escala aquí. Mesozoico. Y nuestro periodo actual, perdón, periodo no, eso no son periodos, Cenozoico. Entonces tenemos Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico. Luego vamos a mirar esto como, incluso creo que es la próxima clase. Para el Paleozoico el clásico son los trilobites. Para el Mesozoico el clásico son un cefalópodo llamado amonita, bastante frecuente en Colombia, caracterizado por tener unas suturas de este tipo. No todas tienen estas suturas, pero casi siempre muchas lo tienen, entonces se suelen dibujar así. Para el Cenozoico creo que no hay un fósil que lo caracterice todo, desafortunadamente. Pero podemos pensar en un foraminífero. Foraminífero es un protozoo muy chiquitico y que lleva todo este tiempo. Hay foraminíferos para todas las edades y todo. Pero bueno, no, creo, no sé, de pronto Harold sabe más del Cenozoico, fósiles del Cenozoico. No hay uno como tan icónico del Cenozoico. En cambio, para el Mesozoico y el Paleozoico sí tenemos estos que son como muy icónicos. Otro muy clásico de la época, y esto anótenlo porque estos son muy importantes. Ya sabemos cómo las rocas sedimentarias se... Esta vaina no. Otro clásico es el graptolite. El animal letra, ¿no? Graptolite. ¿Qué animal sería este, no? Todavía es un misterio, pero se piensa que era un hemicordado. Los graptolites tienen forma de letras, así como así, o así. Son un animal muy raro. Normalmente, seguramente no era un animal, seguramente era una colonia de animales. Era probablemente compuesto de muchos animales pequeños. Pero bueno, ahí está la respuesta. Muy bien. Bueno, cuando no se encuentra ningún tipo de organismo presente en el conglomerado, ¿cómo se data? Eso es un problema. Es un problema muy grave. Pero hay soluciones. Bueno, ¿y por qué los organismos sirven para datar rocas? Porque los organismos en escalas geológicas son instantáneos prácticamente. Vivió y murió en un periodo de tiempo tan corto que no nos importa. Eso, ahí viene la increíble dimensión del tiempo, ¿no? Un organismo como nosotros vivió y murió casi que en un instante. ¿Sí? Como en las clases de cálculo dicen un delta de algo, pues nosotros vivimos un delta de tiempo, vivimos prácticamente un instante, así que si nos encuentran ya se sabe que estábamos en tal momento, porque somos tan cortos que para una roca somos casi que instantáneos. ¿Qué hacemos si no hay ningún fósil? Pues ahí ya estamos enfrentando un problema grave. Y además, ¿no? Algo que pasa mucho, Paula, es que los conglomerados son más bien escasos en fósiles. Es común. Por lo que es como un sedimento, bueno, no sé, habría que preguntarle a nuestro amigo que es especialista en paleontología, pero sí hay ciertas rocas que tienen... Otra cosa es que puede que haya fósiles, pero son fósiles que no han sido trabajados o está muy deformado, no se puede caracterizar a nivel de género. Muchos problemas pueden haber. Exactamente. Entonces, la datación relativa, como dice el profe Harold, y podríamos hacer, digamos, el ejemplo acá en nuestra secuencia sedimentaria que tenemos aquí. Esto Harold se los va a explicar mucho mejor, pero algo que podríamos hacer es que, por ejemplo, miren el conglomerado, paila, no encontramos nada en el conglomerado, pero resulta que en el shale sí encontramos algo, encontramos un trilobite. En el shale. Bueno, y mire que el shale está justo abajo. Entonces, por lo menos ya tenemos la edad más antigua, no puede ser más antiguo que el shale. Bueno, pues que falta introducir otra cosa, ¿no? Que es la ley de Steno, la ley de superposición. Pero como podrán suponer, o tal vez no, pues es imposible que el conglomerado sea más antiguo que el shale, porque simplemente se depositó encima del shale. Pero esto no es algo que nos podamos tomar a la ligera, porque pues hay muchas cosas que pueden pasar como un pliegue. Bueno, pero sí, digamos, entonces uno se apoya en las rocas que están cerca y eso se llama datación relativa a otra roca. Entonces, el conglomerado es más joven que el shale y por encima paila porque no hay nada. Pero digamos que si lo hubiera, digamos que se depositó una caliza encima.
Vamos a quitar la línea base de agua, que es muy importante porque algunas rocas se forman en ambientes marinos y otras no. Entonces tenemos aquí nuestra caliza. Quedó terriblemente mal. Eso obviamente no es así, ¿no? Pero bueno. Tengo un pulso muy mal. Entonces esta es la simbología de la caliza, que son como unos ladrillos. Es como el símbolo de roca más bonito. Y resulta que en esta caliza encontramos una digámoslo, esto sería poco probable porque son muy lejanos, pero una monita. Entonces ya sabemos que este conglomerado es más antiguo que esta monita, pero más joven que este trilobito. Entonces ahí ya estamos mejorando, mejorando. Pero hay veces que hay rocas que no están datadas. Hay rocas que no están datadas o tienen una datación relativa muy imprecisa, como por ejemplo esto, imagínense. No, por lo menos es por encima del Paleozoico inferior y por debajo del Cretácico superior. Es un periodo de tiempo absurdamente grande. Hay rocas que desafortunadamente no son fáciles de datar, ¿no? No tienen fósiles, se complica. Ahora bien, ¿cómo se datan las rocas ígneas? Es otra historia, ¿no? Ahí sí ya tenemos más herramientas y como más precisión, porque podemos usar radioisótopos. ¿Por qué? Porque una roca ígnea se forma, digamos, esta roca ígnea se formó por el enfriamiento del magma, entonces está lleno de cristales, y uno simplemente coge el cristal y le hace radioisótopos y tiene una edad muy precisa para la roca en general, la roca ígnea. Bueno, sigamos que toca finalizar esto aquí. Bueno, entonces ahí tuvimos esta reflexión, ¿no? Y pues tenemos nuestro circón de Jack-Hills. Bueno, ¿y qué otras cosas interesantes nos dice el circón de Jack-Hills? Primero que todo, nos aporta evidencias que respaldan la presencia de cantidades importantes de agua líquida en la superficie en ese momento. El circón de Jack-Hills tiene 4.4 billones de años. ¿Y por qué tenemos evidencia de que había agua líquida? Digamos, ¿cómo el circón nos podría decir que hay agua líquida? ¿Quién quiere opinar? Tenemos el circón de Jack-Hills en el microscopio. ¿Cómo el circón nos hablaría a nosotros y nos diría hubo agua líquida en cantidades importantes en ese momento? Profe, a mí no me quedó muy claro qué es un chert. ¿Me podría ayudar con una definición sencilla? Sí, claro, ya volvemos a eso. Para determinar la edad de las rocas ígneas metamórficas, bueno, creo que ya lo respondí, ¿no? Ahí ya es incluso más sencillo porque las rocas ígneas se forman al mismo tiempo que los cristales que la forman. Entonces podemos simplemente extraer un cristal de la roca ígnea y utilizar radioisotopía, normalmente se utiliza. ¿En un conglomerado no son más comunes los microfósiles? Sí, los conglomerados en muchas ocasiones tienen polen, tienen ese tipo de materiales, pero hay unos que son notoriamente escasos en fósiles. Por la erosión, ¿qué estás respondiendo aquí, María del Pilar? La pregunta que hice respecto ¿cuál fue la última pregunta que Respecto hice? a lo del agua abundante, a la conclusión de que Sí, exactamente, sí, ay, qué pena, había olvidado la pregunta que hice. Esa es la respuesta a por qué el circón de Jack-Hills nos dice que hubo agua, por la erosión. Entonces, ¿cómo se ve una partícula? Los circones, cuando nacen, por decirlo así, no son redonditos, tienen una estructura angulosa cristalina. Creo que incluso es así como sistema cristalino de los circones creo que es tetraédrico, entonces probablemente tiene un múltiplo de 4 de caras. Y como nos dice María del Pilar, hubo erosión, es decir, él estuvo en una corriente de agua. Entonces él se golpeó con otras partículas, se movilizó, o sea, para llegar al conglomerado tuvo que haber estado en algún sistema fluvial. Imposible que haya llegado ahí. Bueno, otra manera de llegar es que haya una explosión volcánica, pero no habría evidencias de eso en el conglomerado. Y digamos que no las hay, no hay cenizas volcánicas, no hay minerales volcánicos. Entonces tenemos el mismo material, pero así, todo redondeadito, así. Resulta que muchos materiales y muchos circones muy antiguos están redondeados. Entonces ahí está la respuesta, la erosión. Entonces, porque es que antes había una creencia que el agua en la Tierra había llegado mucho después de lo que al parecer estas evidencias nos dicen, ¿sí? Pero yo creo que esas teorías ya están más que todo descartadas, pero
pero sí, al parecer había agua desde hace mucho tiempo. O sea, si el Zircón de Jack Hills tiene redondeamiento, quiere decir que había agua en abundancia hace 4.4 billones de años, mucho más temprano de lo que se pensaba antes. Pero ya no se piensa así, ya dejemos de decir que se pensaba antes, que estamos en la actualidad, así que ya sabemos que hay agua desde casi el inicio del planeta Tierra. Pero bueno, Hasblady me hizo una pregunta acerca del CHERT. Entonces hablemos de nuevo del CHERT. No te preocupes si no entiendes algunas cosas de cómo se forma un CHERT ahora, porque para eso vamos a dedicar varias clases, pero voy a repetir la formación de una roca sedimentaria tipo CHERT. Estamos en una masa de agua, ¿cierto? Y tenemos una proliferación de algas silíceas. ¿Qué es una alga silicia? Una alga silicia es un microorganismo que ese microorganismo, pues no tiene género, no sé, este microorganismo para protegerse genera un caparazón duro de sílice. En el caso de las algas silíceas, sílice. Hay algas calcáreas, entonces voy a dejar otra formita aquí, como una formita aquí, como así. Bueno, que esto se parece más a una diatomea, que también es sílice, pero hay algunas que generan un caparazón, no, más bien decimos un foraminífero, esto confunde porque dibujé una aquí silicia. Dibujemos un fora, pero lo importante es, digamos que hay otra que tiene esta forma así. Y ella genera un caparazón, pero de otro mineral que se llama calcita. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero estos son los dos principales materiales que los microorganismos utilizan para generar caparazones. Sílice y calcita. Son los dos principales, o sea, se llevan de lejos a todos los demás. Muy pocos organismos generan otros materiales para protegerse, casi siempre son estos dos. Y ahora digamos que tenemos nuestro fondo marino por aquí. Entonces hay una población saludable y exitosa de diatomeas, que son silíceas. Voy a bajar la diatomea. Entiendo qué pasa con mi mouse, que no... Este programa muy lento, ¿vale? Las diatomeas. Esto es una diatomea. Entonces tenemos acá una población de diatomeas. Una población constante de diatomeas que habita esta región durante millones de años. Pongámosle 1 millón de años. Y entonces ellas viven y mueren, viven y mueren, viven y mueren, viven y mueren. Y generan un sedimento tal cual. Generan un sedimento. Se va acumulando lentamente, pasa mucho tiempo, se acumula. Restos de diatomeas, se acumulan en cantidades enormes. Es que estamos haciendo que el tiempo pase muy rápido, entonces muchas viven y mueren, viven y mueren, viven y mueren. Y esto es capaz de generar rocas hechas de restos de algas. O sea, eso puede parecer absurdo. Y yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar geología me parecía absurdo. Especialmente, otro caso son las calizas. Idéntico, pero con carbonato de calcio. Es decir, es una roca, no sé qué pasa, pero bueno, es una roca enteramente formada de restos de algas silíceas. A esta roca se le conoce como CHERT. Y si uno mira un CHERT en el microscopio, va a ver toda la clase de algas silíceas que quieran, casi enteramente compuesta de eso. Eso es un CHERT. Está hecho de sílice, pero no solo está hecho de sílice, está hecho de restos de algas silíceas. Hay otras rocas hechas de sílice también, pero que no están hechas de algas silíceas, por ende no son cherts, como por ejemplo el flint. El flint nunca pensé mencionarlo, lo mencioné porque por ahí hablaron de eso, pero el flint es una roca misteriosa un poco, muy parecida al chert, pero no está hecha de algas silíceas, sino como precipita anorgánicamente. No hubo ningún organismo que influenció la precipitación de ese material. A este fenómeno que estamos viendo aquí se le llama biomineralización. Biomineralización, y es fundamental en las rocas sedimentarias, fundamental, porque no solo el chert, sino que también otro tipo de roca que se forma por la biomineralización es la caliza. Aquí estoy dibujando el símbolo de caliza, que ustedes no están familiarizados con él, no importa, de pronto los confunde un poco. O sea, esto no es que exista, esto es un símbolo. Es más, vamos a borrarlo mejor. Si no conocemos eso, no lo usemos. Entonces vamos otra vez normalmente es a un cuerpo de agua. Pero en este caso lo que tenemos es hasta la superficie, pero no sé por qué no salió azul, espera.
No, qué lentitud, oiga. Bueno, ignoran estos tachones porque no puedo usar el borrador. Pero digamos que esta es la superficie del agua. En este caso, digamos, tenemos foraminíferos. Ah, ahora sí, bueno, borremos. Entonces ahora sí, vemos nuestra superficie del agua, nuestro clásico. Esto también lo vamos a repetir una y otra vez. No sé qué pasa con este programa, pero está muy lento, Julio. Entonces tenemos nuestra superficie del agua. Pero en lugar de tener una población de algas diatomeas, digamos que ahora tenemos una población de algas que son calcáreas, es decir, producen carbonato de calcio en lugar de sílice, digamos que son. Los foraminíferos no son algas, pero bueno, foraminíferos. Y no solo esto, también podemos tener un montón de bivalvos acá. Tenemos bivalvos. Tenemos nidarios, una colonia de nidarios de corales. Tenemos equinodermos, pepino de mar por aquí recorriendo y comiendo arena. Tenemos también moluscos que también saben nadar, cefalópodos. Tenemos gastrópodos. Tenemos un gastrópodo por aquí que habita esta región y él vive así. Tenemos los nidarios, y todo esto se acumula, el organismo muere, pero lo que él construyó se acumula. Y esto, con el pasar del tiempo y de mucho tiempo, cefalópodos, gastrópodos, nidarios, esto no me quedó como ningún ser vivo, pero pues bueno, imagínense que es un nidario, un coral, tal vez una que otra esponja calcárea, toda la clase de organismos calcáreos que vamos a trabajar más adelante, todos ellos mueren y sus restos se acumulan y se acumulan y se acumulan y el tiempo pasa y pasa y pasa y se forma una masa de roca llamada caliza en este caso. Caliza, tun. Esto se compacta y se litifica y se llama caliza. Su origen es similar al chert, pero está compuesto de otro material. Y la verdad que la diversidad de organismos que forman caliza es mucho mayor que la que forma chert. La caliza es una roca extremadamente común. Y a mí me parecía increíble, de verdad, cuando comencé a imaginarme que había una roca compuesta enteramente de restos de organismos. No lo podía creer. Pero uno va y mira la roca y los ve, que están hechos de conchas, de fragmentos, de toda clase de cosas. Y son rocas de kilómetros, de volúmenes de miles de metros, muchos más de miles, millones de metros cúbicos de roca. Así que esa es la formación del chert, y también te mostré una similar que es la caliza, aunque la caliza es mucho más diversa, la verdad. La caliza es moluscos, foraminíferos, gastrópodos, nidarios, esponjas, equinodermos, de todo. El chert es más como prácticamente radiolarios y diatomeas, diría yo, son los que forman ese material. Bueno, y para terminar la edad de las rocas ígneas son... pucha, pero tenemos que terminar la clase. Bueno, finalmente, bueno, no sé si continuar más tarde, pero íbamos a hablar de los primeros restos de vida, ¿no? Los primeros restos de vida. Esto lo explicaré brevemente en la clase que viene, entonces. Bueno, terminémoslo rápidamente. Qué pena, yo respondo las preguntas después. Entonces ahora hablemos de las primeras evidencias de vida. Y tenemos dos aquí, tenemos dos. Primero que todo, unas que fueron encontradas en el cinturón de rocas verdes de ISO, no se preocupen por este concepto, son estromatolitos. 3.7 billones de años, los más antiguos propuestos, quedan acá en esta región llamada Nuuk, en Groenlandia. Pero son objeto de discusión. Hay muchas personas que cuestionan su origen biológico, o sea, no son estromatolitos para algunos investigadores. Sí, hay gente que opina que no lo son. Tenemos otra propuesta aquí, están encontrados en una roca, miren, un chert, qué bueno que hayamos explicado qué es un chert. Son los microfósiles del chert de Apex, Australia. Estos filamentos carbonosos tienen una edad de 3.465, es decir, 3.465 millones o 3.465 billones. Han sido propuestos incluso, miren, ya les proponen incluso una clasificación, las cianobacterias más antiguas reportadas. Sin embargo, tienen sus cuestionamientos, hay gente que opina que no. Existen teorías que proponen que un origen inorgánico para estos filamentos carbonosos, o sea, no orgánico, es una cosa que no tiene vida para algunos investigadores. La mayoría de estas teorías se basan en que ese chert de Apex no es un chert, sino que se formó a partir de procesos volcánicos,
con temperaturas mayores a 250 grados, lo cual imposibilitaría que esto fueran organismos, porque no es posible que en una roca que se forma a partir de fluidos tan calientes haya sobrevivido estos organismos. Este artículo que evalúa, un artículo donde pueden encontrar estas imágenes, el de Pinti y Alterman 2011, que evalúan el estado del arte pues, de estos organismos, de estos fósiles, está colgado en Google Scholar si les interesa. Y también hay otro artículo acerca de unos estromatolitos de esta región también, que sí están confirmados como, o bueno, que tienen muchas menos dudas de personas, aunque siempre hay quien dude de las cosas, ¿no? Si habláramos de los estromatolitos son una roca también, que se forma por la acumulación de materiales, digamos que, vámonos un poco más aquí, imaginémonos que hay un lecho, normalmente en aguas someras para que llegue la luz, porque son cianobacterias que creo que son fotosintetizadoras, no sé si todas, pero las de los estromatolitos creo que sí. Entonces tenemos una comunidad de bacterias que está acá. Y ellas forman un tapete pegajoso que atrapa partículas. Entonces hay partículas, sedimentos que caen ahí, se acumulan, y algunas también producen carbonato de calcio, entonces empiezan a generar como una torrecita, ¿no? Ustedes han visto estromatolitos actuales, los estromatolitos solían ser muy comunes en el Cámbrico, y eso, pero ya no lo son mucho, la verdad, son más bien raros ahora. La vida evolucionó y ya este tipo de vida tan sencilla no le va tan bien como antes de pronto. Se forma un estromatolito. Obviamente hay estromatolitos con toda clase de textura, ¿no? Hay unos que son como así. Yo he visto en el artículo, hay varias, como los estromatolitos australianos más antiguos, hay unos con una forma bien rara, ¿no? Mucho más plegados, o hay unos que son, no sé, como así, como... Ya el por qué tienen esa forma particular, pues quién sabe, ¿no? Como así, luego vuelven a coger esas. Pero estos son los estromatolitos. Entonces aquí les doy dos propuestas. Los estromatolitos de ISWA, que están puestos en duda. Y ahora miren estos que no son estromatolitos, son unos filamentos carbonosos que proponen como cianobacterias. En Australia también, en el Chert de Apex. Fueron encontrados en el Chert de Apex. Bueno, entonces como les dije, les dejé en el Google Classroom este artículo que habla sobre estos microfósiles muy interesantes y otro que habla sobre estromatolitos también en esta región de Australia. Si quieren, échenles un vistazo, van a ver que tiene bastante geología. Normalmente cuando se trabajan este tipo de fósiles hay geología bien avanzada. Si ustedes quieren saber lo que van a poder entender, digamos, mucho mejor después de esta clase, lo que nosotros queremos que entiendan, lean el artículo de los estromatolitos. Este del Chert de Apex es más sencillo. Si quieren, échenle un vistazo de los estromatolitos y van a ver que hay harta geología. Nuestro objetivo es que al final de la clase puedan leer ese artículo sintiéndose bien, ¿sí? Ahí pueden ver como una de los objetivos de la clase es poder entender la terminología que se utiliza en el artículo de los estromatolitos. En el Chert de Apex es un poquito más sencilla, más sin embargo también van a encontrar. Y bueno, no sé si alguno tenga una pregunta, me tomé esto un poco rápido porque hablamos mucho de esto de sedimentos y eso, pues que es bien importante. Y bueno, muchas gracias. Estoy atento aquí a cualquier pregunta que puedan tener. Profe, ¿se han encontrado evidencias de alguna arquea así, de ese tipo? No lo sé, Diego, yo no sabría decirle ahí ya hasta ese punto. Si quiere, léase el artículo que subí del Chert de Apex y el de los estromatolitos de allá de esa misma región de Australia, a ver si alguien menciona Arcaea en esos artículos, pero no sé, la verdad, no. Hasta ese punto no sé. Si quieren pueden irse retirando, no pasa nada. Si tienen otra clase